Si vamos a la guerra y retomamos la posición, probablemente acabemos en guerra con China. Actualmente hay tropas chinas estacionadas en Corea del Norte, así que en este caso es muy probable que ocurra un enfrentamiento entre las fuerzas estadounidenses y las chinas. Esto podría causar una tercera guerra mundial o una guerra nuclear. Por eso Estados Unidos lo analiza seriamente. La batalla en 1045 por el Cuba y la situación posterior no fueron simplemente un conflicto local. Representaban la estructura de tensión entre el norte y el sur y una situación al borde de la guerra. La península de Corea estaba más cargada de tensión bélica que nunca, y la comunidad internacional observaba atentamente esta situación. Crecieron los sentimientos antichinos y el apoyo a avanzar hacia el norte en todo el país. Desde la ocupación letal de Pyongyang por China el 10 de agosto, el sentimiento antichino no solo no bajó, sino que creció más. Cuando la gente supo que hubo muchas bajas en el ejército surcoreano por la provocación de Corea del Norte, no lo soportaron más. Sobre todo, la justificación era demasiado buena. Eliminar armas nucleares de Corea del Norte y unificar la península coreana permitió que la actual República de Corea siguiera el camino de Goryeo hace 1000 años. Pero así como Goryeo se convirtió en un imperio de destrucción hace 1000 años, si Corea quiere recibir ese mismo estatus, tendría que destruir completamente a Corea del Norte y a China, que intenta ayudar a Corea del Norte. Decirlo fue fácil, pero la situación fue muy difícil. Sobre todo, para Corea era una barrera demasiado alta, ganar una guerra contra Corea del Norte, que posee armas nucleares, y contra China, que también es una potencia nuclear. Futuros historiadores verán esta guerra como una decisión clave para el destino del pueblo coreano. Decidir ir a la guerra implica mancharse de sangre y suciedad, pero no teníamos alternativa. Aunque debamos ensuciarnos las manos, hay que sobrevivir en este mundo cruel. La historia manchada se puede limpiar, pero el presente perdido nunca se puede recuperar. Corea tuvo que tomar una decisión crucial para su destino. Este lugar es un búnker propiedad del gobierno de la República de Corea, el búnker B2. Actualmente hay un total de 9 búnkeres nucleares en toda Corea. Si hay guerra, estos 9 búnkeres nucleares serán oficinas y centros de mando. Este búnker resiste hasta un ataque nuclear. En el búnker B2, los comandantes militares tomaron sus puestos. Está bajo tierra en el Ministerio de Defensa en Yongsan. Estaban preparándose para la guerra, monitoreando las principales áreas de Corea del Norte y China a través de satélites artificiales. Los principales comandantes militares comenzaron a modificar gradualmente los planes defensivos y a prepararse para avanzar hacia el norte. Algunos incluso pasaron la noche en vela. También iniciaron operaciones en los búnkeres B1 y B5. El búnker B1, cerca de la montaña Gwanak, albergaba al presidente Lee Myung-han y altos funcionarios. El interior era lo suficientemente amplio como para que los vehículos pudieran moverse, y también había almacenados alimentos suficientes para que cientos de personas pudieran sobrevivir durante varios meses. Entró en operación el búnker B5 en la Universidad Nacional de Seúl. Si los búnkeres B1 y B2 tenían fines militares, el búnker B5 fue construido para albergar a funcionarios públicos y otros similares. Los búnkeres B1 y B5, al estar cerca, están conectados por el subsuelo. Los 9 búnkeres nucleares del país ya operan. El control en tiempos de guerra ahora lo tiene Corea. Tras negociaciones con Estados Unidos, Corea declara DEFCON 2 para sus fuerzas armadas, preparándose totalmente para la guerra. Se convoca a los reservistas designados para la movilización y las unidades se completan al 100% de su personal. Además, se distribuye munición a todas las fuerzas armadas. Además de eso, también se proporcionaron raciones de combate, equipos de defensa química y biológica y suministros de reserva. En los almacenes militares, se entregó nuevo equipo a los soldados activos. Al distribuir los suministros reservados para la guerra, el equipo de los soldados mejoró de repente. Varias personas importantes afilaban las bayonetas con piedra para hacerlas más filosas. Y las unidades militares abandonaron completamente sus bases donde estaban estacionadas y se trasladaron a una zona llamada OFI. La razón por la que dejaron sus bases es sencilla. Corea del Norte y China constantemente envían espías o usan satélites para conocer nuestras tropas, incluso en paz. De hecho, aunque se diga que es un secreto militar, todos saben dónde están estacionadas las unidades militares. Incluso la gente del vecindario conoce esas ubicaciones. Por eso, en caso de que estalle una guerra, el primer lugar donde caerán proyectiles y armas químicas será en las bases donde están nuestras tropas. Por eso, la mayoría de las unidades militares dejan sus bases. Los puntos puestos de observación suelen estar en las montañas. La razón de esto es evitar el reconocimiento satelital y porque la principal ruta de infiltración de las fuerzas especiales enemigas es por las montañas. Además, como ellos mismos son el objetivo prioritario de los ataques, buscan evitar que los civiles se vean afectados por bombardeos o ataques con misiles. Por eso, las fuerzas principales se concentran en los puntos de puesto de observación. La Fuerza Aérea dispersa bombarderos armados en aeropuertos y pistas civiles para prepararse ante ataques con misiles balísticos. El gobierno de Corea del Sur, que se prepara para la guerra, también observa la opinión pública nacional.
El gobierno de Corea del Sur creía que la opinión pública sería muy negativa ante la guerra contra Corea del Norte y China. Pero la reacción al avanzar al norte fue más positiva de lo esperado. Todos los ciudadanos sabían que no podían ceder ni una sola parte de la península coreana a nadie. Por supuesto, había algunas personas que decían que no participarían si estallaba la guerra, pero eran una minoría, y la mayoría respondió silenciosamente al llamado de la nación. Declararon nivel 2 de Chungmu, que implica preparativos y movilización total del gobierno ante una posible guerra. Es una alerta de emergencia nacional similar a DEFCON, con 3 niveles de Chungmu, del 3 al 1. Hasta ahora, desde 1953, nunca se había declarado en Corea. Primero se declara DEFCON y luego el estado de Chungmu. Esta vez se declaró el Chungmu tipo 3. El Chungmu tipo 3 significa que el gobierno ha declarado que se ha entrado en un estado de cuasi guerra y se declaró el Chungmu tipo 3 que está cerca del Chungmu tipo 2. Esto fue debido a la orden de movilización. En el Chungmu tipo 3 no se emite una orden de convocatoria de movilización, por eso se declaró la orden de movilización por separado y se declaró el Chungmu tipo 3. Por eso llamaron de emergencia a los funcionarios públicos. Se continuó con el traslado de los documentos importantes a las zonas de Busan y Changwon. Además, los principales bienes culturales también comenzaron a ser trasladados a Busan. El edificio del gobierno estaba ocupado y, como mencioné antes, se declaró la movilización. Se convocó a la Reserva Nacional y los reservistas se reunieron en puntos designados para ser trasladados juntos en autobuses. En cada unidad militar se entregaba el equipo a los reservistas. El sistema nacional se adaptó a la guerra, priorizando la producción militar y preparativos para una guerra total. Las fábricas que fabricaban automóviles se convirtieron en fábricas de tanques, y los complejos industriales que producían aviones o naves espaciales empezaron a fabricar aviones de combate. Todo cambió en un instante. Como era de esperarse, la velocidad fue muy rápida en un país preparado para la guerra por más de 70 años. Además, en el caso de camiones grandes como tractores y camiones de carga, tanto el equipo como los conductores fueron movilizados para el transporte logístico en tiempos de guerra. Muchos suministros se movieron al frente, pero surgió otro problema. Actualmente, la producción de suministros militares puede tardar desde 6 meses hasta 14 meses en algunos casos. Pero aunque cambiemos el sistema económico a uno de tiempo de guerra, eso no significa que las instalaciones de producción puedan transformarse de inmediato para producir al instante. Se deben adaptar instalaciones y aumentar personal. Por eso Corea no podía producir sola todos los suministros militares en la guerra. Por eso, los países vecinos fabricaron suministros militares para que Corea se preparara para la guerra. Hay personas que piensan que, en tiempos de guerra, se cambiará a una economía de guerra y se producirán varios suministros militares. Pero eso es una visión un poco limitada, es una idea corta. Si todas las materias primas se importan, los precios subirán mucho y Corea del Norte y China no dejarán en paz esas fábricas. Sobre todo, si algunos grupos que simpatizan con el enemigo causan disturbios dentro de las fábricas, no solo será imposible producir, sino que ni siquiera se podrá transportar los suministros almacenados. Los proyectiles se producen 6 meses después del pedido en tiempos de paz. Esto se debe a que toma mucho tiempo asegurar los materiales. Incluso cuando la cadena de suministro funciona bien en tiempos de paz, pensar que será más fácil durante la guerra es una idea muy ingenua. Comenzaron a resolver el problema con ayuda internacional, pero también enfrentaron fuerte oposición pública. Se oían comentarios como si van a morir, que los llamen con orden, o llevan extranjeros al campo de batalla para matarlos. Pero la actitud de Corea era distinta a antes. A pesar de que continuaban estas críticas, curiosamente, la popularidad del presidente Lee Myung-han repuntó y poco a poco estaba recuperando apoyo. El presidente Lee Myung-han, al ver el apoyo ciudadano, decidió fomentar más estos comportamientos. En China, se sorprendieron por la actitud de Corea y anticiparon un avance hacia el norte, por lo que tomaron medidas para poder desplegar inmediatamente sus tropas del Teatro del Norte en Corea del Norte en caso de emergencia. Y también intentaron aumentar la fuerza de las compañías militares privadas desplegadas en Corea del Norte, además de desplegar armas pesadas chinas. Presionaron a las compañías militares privadas para que mantuvieran más tropas dentro de Corea del Norte. En caso de que Corea avanzara hacia el norte, las compañías militares privadas dentro de Corea del Norte llevarían a cabo operaciones de retraso para ganar tiempo y permitir que el ejército regular chino pudiera entrar en Corea del Norte. China respondió a Corea desplegando su marina en el Mar Amarillo, posicionando su Comando Norte en la línea del frente y preparando el despliegue del Comando Central. Las tropas chinas que ya estaban en Corea del Norte habían recibido municiones desde hacía mucho tiempo. Japón vivió un auge económico tras mucho tiempo. Ante la posible guerra en Corea, capitales extranjeros invirtieron en empresas manufactureras japonesas.
De hecho, comenzaron a producir grandes cantidades de suministros militares a petición de Estados Unidos y Corea. Japón empezó a producir diversos suministros militares como municiones, alimentos, artículos básicos, textiles, metales, vehículos, medicinas y combustibles minerales. Gracias a eso, Japón recuperó el dinamismo y su crecimiento económico empezó a aumentar. Las empresas japonesas aprovecharon esta oportunidad para empezar a impulsar la expansión de la cooperación en defensa con Corea. Dentro de Japón, se decía que la guerra en la península de Corea también representaba una amenaza para la seguridad de Japón, por lo que había que prepararse para cualquier eventualidad. Al mismo tiempo, incluso surgieron opiniones de que era necesario crear gradualmente unas fuerzas armadas nacionales. En un tiempo similar, el gobierno japonés trasladó parte de las fuerzas de autodefensa hacia Kyushu y la Fuerza Marítima de Autodefensa también se movió hacia el Mar del Este. El comando de la Organización de las Naciones Unidas y Japón empezaron a ayudar a Corea en esa situación. El comando de la Organización de las Naciones Unidas se creó en la Guerra de Corea para defender a Corea del Sur de la invasión norcoreana y luchó junto con su ejército contra Corea del Norte y China. Hoy sigue como fuerza multinacional en Corea y Japón. La misión principal del comando de la Organización de las Naciones Unidas es cumplir el acuerdo de armisticio de 1953, servir de puente entre el Comando Conjunto Corea-Estados Unidos y la comunidad internacional en emergencias, y cooperar con países que proveen tropas. Es decir, en caso de que estalle una guerra, los países miembros del Comando de la Organización de las Naciones Unidas participarían en el conflicto. Los países miembros del Comando de la Organización de las Naciones Unidas también han expresado su apoyo a Corea del Sur y han mostrado su disposición a participar en caso de emergencia. De hecho, todos sabemos lo grande que es la decisión de iniciar una guerra. El presidente Lee Myung-han miraba el informe sobre el escritorio con una mirada seria. Eran documentos que especificaban el número estimado de bajas y la duración prevista de la guerra en caso de que las fuerzas surcoreanas atacaran preventivamente las instalaciones nucleares de Corea del Norte. El informe señalaba que una guerra total entre norte y sur causaría más de 50.000 víctimas civiles y, si Corea del Norte usara artillería de largo alcance en la capital, habría muchas muertes. Cada vez que pasaba las páginas con la punta de los dedos, el sonido de la fricción del papel llenaba la silenciosa habitación. Iniciar una guerra implicaba asumir la responsabilidad de muchas vidas y tomar un camino sin retorno. Era muy difícil que alguien tomara esa decisión. Lee Jong-hwan, ministro de Defensa, entró en la oficina presidencial. Llevaba el plan del ejército. Tras observar al presidente, Lee Myung-han habló en voz baja. Como consejo, le habló al presidente recordándole que solo él podía decidir, aunque tenía muchas preocupaciones. El presidente Lee Myung-han sería responsable de muchas vidas si decidiera ir a la guerra y el pueblo lo culparía. El presidente Lee Myung-han estaba abrumado y sin fuerzas en las manos. El ministro de Defensa, Lee Jong-hwan, miró al presidente y, decidido, deslizó un documento sobre el escritorio mientras hablaba. Pero el ministro de Defensa, Lee Jong-hwan, parecía animar. Advirtió que si no decidimos ahora, nuestros hijos vivirán en un mundo peor. Corea del Norte y China esperan que retrocedamos, y si no actuamos, nos arrastrarán para siempre. El presidente Lee Myung-han preguntó cómo juzgaría la historia esta decisión y si la aprobaría. El ministro de Defensa, Lee Jong-hwan, respondió que la historia juzgará esto, pero nunca recordará a un líder cobarde. Le pidió decidir. ¿El ejército estaba listo? El presidente Lee Myung-han y el ministro de Defensa Lee Jong-hwan se miraron. El presidente Lee Myung-han apretó el puño sin que sus dedos temblaran y luego tomó la pluma de la mesa. Y el presidente Lee Myung-han da la orden a todas las fuerzas armadas, aprobando la entrada en estado de preparación para la guerra total. También aprueba la orden de ejecución de operaciones en tiempo de guerra. Incluso en Estados Unidos parecían algo sorprendidos por la reacción de Corea. Como si lo hubieran previsto, pidieron a Corea que no tomara represalias excesivas. Esto se debía a que ya habían llegado a un acuerdo previo con China durante las conversaciones sobre cómo responder en caso de que estallara una guerra. Estados Unidos advertía a China, Rusia y Corea del Norte y analizaba qué beneficios podía obtener de la guerra. Lo más importante era evitar que esta guerra se volviera la Tercera Guerra Mundial, un proceso similar al de Vietnam. Estados Unidos pidió a Corea del Sur informar que no cruzarían la zona desmilitarizada por temor a una escalada. Ofrecieron apoyo en seguridad trasera, logística, información, reconocimiento y fuerza aérea y naval. Corea del Sur opinó que la declaración de Estados Unidos debilitaba la alianza entre ambos países, aunque también la vieron de otro modo.
creyeron que Estados Unidos apoyaba el avance hacia el norte de Corea y, para garantizar su seguridad, este país lo declaró públicamente. Corea del Sur movilizará sus recursos de vigilancia e inteligencia y pidió a Corea del Norte avanzar al norte. También explicaron detalladamente qué tipo de refuerzos militares apoyarían a Corea. Solo entonces, Corea pudo estar completamente segura, sin saber qué tipo de reuniones secretas se habían llevado a cabo con China a puerta cerrada. De hecho, hasta ese momento, Corea había tenido innumerables oportunidades para avanzar hacia el norte. Sorprendía que no hubiera guerra tras más de 3.000 provocaciones militares de Corea del Norte. Si fuera Israel, la región ya sería un mar de fuego. Pero ahora la situación era distinta. Estados Unidos apoyaba el avance al norte. El presidente Donald Trump, quien era empresario, no dejaba de hacer cálculos. Se llegó a la conclusión de que si Estados Unidos y China llegaran a una guerra total, las pérdidas para Estados Unidos serían demasiado grandes. Es comprensible, pues habría muchas bajas para el ejército estadounidense y aumentaría el riesgo de una tercera guerra mundial o guerra nuclear, por lo que Estados Unidos dudaba en entrar en guerra total con China. De hecho, Estados Unidos no ha librado una guerra directa contra una potencia que divida el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Todas las guerras han sido en forma de guerras por poder. Esta vez no fue la excepción. Fue una forma de agotar el poder nacional de China, haciendo que Corea luchara contra China en lugar de ellos, siempre y cuando no sufrieran daños. Realmente fue un método astuto y malicioso. Era un método adecuado para un mundo cruel. Incluso la Organización de las Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia para discutir el problema de Corea. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que todos los conflictos militares en la península de Corea debían cesar de inmediato, pero el mundo comenzó a dividirse en dos y a actuar según sus propios intereses. Rusia y China se opusieron firmemente a la ofensiva norcoreana, mientras que Estados Unidos y el comando de la Organización de las Naciones Unidas respaldaron la libertad de Corea. Esta situación parecía como si el mundo se estuviera encaminando hacia la Tercera Guerra Mundial. El 18 de agosto martes, el presidente de Corea del Sur, Lee Myung-wan, dio un discurso nacional. Quería informar al pueblo sobre lo que pasaba en la península de Corea. El presidente Lee Myung-wan parecía nervioso. Se arregló la ropa que llevaba puesta y volvió a leer el discurso. El 18 de agosto a las 10 en la oficina presidencial, el presidente Lee Myung-wan dio un discurso a la nación mostrando nerviosismo. Y entonces se dirigió a la nación. El contenido del discurso dirigido al pueblo fue el siguiente. Ciudadanos, hoy les comparto un mensaje importante para proteger la soberanía de Corea y nuestra república. Actualmente, la península de Corea se encuentra en un punto de inflexión crucial. Y es un momento en el que necesitamos urgentemente la fuerza y la voluntad unidas de todos nosotros. El gobierno de Corea del Sur se responsabilizará y responderá ante cualquier situación en la península de Corea. Primero, quiero dejar esto claro. Toda Corea pertenece a la República de Corea. La República de Corea es el único gobierno legítimo de la península y sus islas. Ya no reconocemos a Corea del Norte como Estado independiente. Los habitantes de Corea del Norte también son ciudadanos de la República de Corea. Tras la caída de Kim Jong-un, Corea del Norte entró en anarquía, amenazando la paz en la península. Sin embargo, esta crisis es también una oportunidad para la unificación que tanto hemos deseado. Restablecer el orden en Corea del Norte, proteger a nuestros ciudadanos y dar ayuda humanitaria son responsabilidad de la República de Corea. Ciudadanos, circulan rápidamente informaciones no verificadas en línea y en la sociedad. Una organización china llamada Wu Maodang difunde información falsa y opiniones distorsionadas para dividir a la sociedad de la República de Corea y debilitar nuestra determinación. Afirmamos que nada podrá afectar la soberanía ni la determinación del pueblo de la República de Corea. Es momento de no dejarnos engañar por noticias falsas e información errónea y demostrar nuestra voluntad unida. El gobierno responderá firmemente a esta guerra de información y aplicará medidas legales según las leyes. Les pido a todos los ciudadanos que presten atención a los anuncios oficiales del gobierno y a las fuentes confiables del gobierno. El Ejército Popular de Liberación de China está en Pyongyang y otras zonas de Corea del Norte realizando acciones militares ilegales. La intervención militar de China viola la soberanía y pone en riesgo la paz en la península de Corea. El gobierno de la República de Corea no puede tolerar esto y exige firmemente que el ejército chino se retire inmediatamente de las regiones norcoreanas, en un plazo de 72 horas, es decir, en 3 días. Si no se retiran a tiempo, la República de Corea tomará medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo y territorio. Estimados ciudadanos, en este momento enfrentamos un desafío histórico. Sin embargo, si permanecemos unidos, sin duda podremos superar este desafío. La unificación de la península de Corea es una misión que no podemos abandonar. El futuro de la República de Corea depende de nuestra unidad y determinación. Sin dejarnos influenciar ni por interferencias ni obstáculos externos,
lograremos una unificación autónoma. Ahora es el momento de mostrarle al mundo la fortaleza de la República de Corea. El gobierno avanzará hasta el final con el pueblo, sin que ninguna amenaza nos detenga. Una vez más, les pido su cooperación y unidad, estimados ciudadanos. Únanse, ciudadanos, en este camino hacia la libertad, paz y unificación de la República de Corea. Gracias. Fue un discurso magistral. Tras el mensaje, Corea se unió más rápido. Después del mensaje de la República de Corea, el mundo entero comenzó a agitarse. El tipo de cambio empezó a subir rápidamente y el índice KOSPI comenzó a bajar. Los inversionistas extranjeros retiraron su dinero de acciones coreanas, activando el interruptor de emergencia en el mercado. Las autoridades financieras evaluaron congelar el KOSPI y el KOSDAQ. Como se esperaba, los extranjeros siguieron saliendo de Corea. Incluso se confirmó que algunas celebridades populares en Corea también estaban saliendo del país, lo que generó muchas críticas. También hubo coreanos que abandonaron Corea. Aeropuertos en Corea casi se paralizaron. Varios gobiernos enviaron aviones para evacuar a sus ciudadanos. Así inició el éxodo en Corea y Estados Unidos empezó a prepararse. Más de 3 portaaviones comenzaron a desplegarse directamente en la península coreana, y submarinos nucleares y destructores Aegis también empezaron a aparecer en masa cerca de Japón, cerca de la península coreana. Sobre todo, actualmente hay alrededor de 136.000 estadounidenses residiendo en Corea. Se emitió una orden de evacuación de emergencia para ellos. Estas personas fueron llevadas a bases militares como Yongsan o Pyeongtaek y se les pusieron pulseras de identificación con sus datos. Luego fueron llevados al aeropuerto de Daegu o Gimhae y evacuados de emergencia a Okinawa, Japón, en aviones militares estadounidenses. Después, desde Okinawa, fueron trasladados nuevamente al territorio continental de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos esperaba que la evacuación de civiles tomara entre 10 y 14 días. En la radio American Forces Network de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Corea, seguía sonando White Christmas de Bing Crosby. Esta era la canción que sonó cuando las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la operación de evacuación en Saigón durante la Guerra de Vietnam. Los ciudadanos estadounidenses que escucharon la canción White Christmas se reunieron en los puntos de encuentro acordados y abandonaron Corea. Según el plan, los civiles de países aliados como Canadá y Reino Unido fueron evacuados junto con Estados Unidos. Los grupos de portaaviones llegaron a Japón, cada uno con un crucero, 1 o 2 destructores, 2 o 3 submarinos nucleares y barcos de apoyo. Y cada uno lleva entre 80 y 90 aviones de combate y otros tipos de aeronaves, así como 6.000 tripulantes, incluidos marines y marineros. Si 3 grupos de portaaviones se despliegan en la península de Corea, habría decenas de barcos que podrían lanzar 1.000 misiles Tomahawk simultáneamente contra instalaciones nucleares, defensas aéreas y el mando militar de Corea del Norte. En ese momento, Estados Unidos ya había desplegado la tercera flota, la quinta flota y la séptima flota cerca de la península de Corea, para poder enviarlas directamente. Además, Estados Unidos opera ampliamente activos de recolección de información de reconocimiento y vigilancia para poder proporcionar mucha información a Corea del Sur. Como resultado, se pudo recopilar información actualizada sobre las principales instalaciones de Corea del Norte. Y estos datos se entregan directamente a los principales comandantes militares surcoreanos, lo que ayuda mucho a las Fuerzas Armadas a decidir en qué dirección avanzar. Estados Unidos vigila el espacio aéreo de Corea del Norte con aviones como el E-8 Joint Surveillance, Target Attack Radar System RC-135, Rivet Joint IRQ-4, Global Hawk. Estados Unidos detectó y compartió en tiempo real los movimientos norcoreanos con Corea del Sur. Al mismo tiempo, utilizando el avión de guerra electrónica 18G, Growler, inutilizó la red de defensa aérea de Corea del Norte mediante guerra electrónica. Además, hubo situaciones en las que una persona no identificada en Estados Unidos seguía proporcionando información para Corea del Sur de manera continua. Este lugar es Hongcheon. Aquí es donde se encuentra la 11A División Móvil. La 11A División Móvil pertenece al 7º Cuerpo y es la división encargada de avanzar hacia el norte en tiempos de guerra. Todas las brigadas de la 11A División eran mecanizadas e infantería. Este lugar también se llena mucho. Especialmente, costaba muchísimo dinero. Había demasiados casos en los que una unidad tenía que gastar más dinero del que podía usar en un año. Como estábamos preparándonos para la guerra, había demasiados gastos. Por ejemplo, un solo entrenamiento en el ejército cuesta decenas de millones de wones. El ejército no es una organización que produzca algo, sino una organización que consume dinero. Toda la división sigue la orden D2, y eso implica gastar dinero en todo: comer, vestir,
dormir y hasta ir al baño. Así que, como en otras unidades, el jefe de personal de la 11A División Móvil se rompe la cabeza pensando en cómo reducir estos gastos y cómo conseguir más presupuesto. Una guerra puede llevar al país a la bancarrota. Algunos creen que la economía crece por beneficios de la guerra, pero no siempre es así. Eso es solo un destello breve. En realidad es un golpe devastador. Justo antes de enviar soldados directamente a la guerra, todos los sistemas de la sociedad funcionan a plena capacidad, así que por un momento muy breve, la productividad social aumenta. Pero al final, los resultados de ese esfuerzo no se destinan a productos civiles, sino a bienes de producción militar, y como no se suministran al mercado interno necesario para el desarrollo económico, como resultado, el mercado económico cae drásticamente. Por la guerra en Ucrania y falta de presupuesto, subieron el impuesto de defensa del 1.5% al 5%. Presentaron al Parlamento una enmienda para imponer impuestos a empresarios y empresas. El gasto anual de Ucrania es de unos 112 billones de wones, la mitad va a defensa. En comparación, los ingresos son de solo 59 billones de wones, por lo que están cubriendo el déficit presupuestario con ayuda extranjera. Por eso, en el arte de la guerra de Sun Tzu, se aconseja no prolongar la guerra innecesariamente. Durante la preparación para la guerra, ya surgían problemas de falta de dinero, una advertencia grave. En el búnker B2, los comandantes militares debatieron el momento y lugar del ataque, observando el mapa proyectado en el mundo ATC. De hecho, la ubicación era obvia. Antes de avanzar al norte, debíamos eliminar las armas nucleares de Corea del Norte, ya que si atacaban, miles de tropas podrían desaparecer. Neutralizarlas era condición previa. Las fuerzas especiales, infiltradas en Corea del Norte, seguían enviando información al gobierno. Identificaron todas las instalaciones clave cerca de Wonsan y Nampo, y enviaron sus ubicaciones actuando bajo órdenes del presidente. El presidente Lee Myung-hwan hizo una pregunta al ejército. Preguntó si era posible neutralizar totalmente las instalaciones nucleares de Corea del Norte. El Servicio Nacional de Inteligencia respondió que no. Respondieron que si había siquiera un misil nuclear que no pudieran identificar, sería fatal. Y el Comando Estratégico también añadió algo al respecto. Afirmaron que los misiles nucleares norcoreanos están repartidos en el país y que los submarinos tienen misil balístico lanzado desde submarino, lo que representa una amenaza. Eliminar todos los transportadores Erector, lanzador de Corea del Norte, sería ineficiente e imposible, lo que aumentó la preocupación del ejército. En ese momento, el Comando Estratégico ideó una solución ingeniosa. Para lanzar un misil nuclear, hay un proceso que necesariamente debe cumplirse, y ese es la aprobación del Partido del Trabajo de Corea. Actualmente, como Kim Jong-un no está, si Kim Yo-jong y el alto mando de Corea del Norte aprueban, se lanza el misil nuclear. En otras palabras, si se neutraliza solo uno de los dos, el misil nuclear no se lanzará. El ejército surcoreano analizó la información de Corea y localizó todos los escondites del gabinete norcoreano. Esto coincidió con la información que alguien envió desde Estados Unidos. Así, el ejército surcoreano elaboró un plan para eliminar por completo a la cúpula norcoreana, con el fin de evitar que lanzaran misiles nucleares. El mando declaró que se habían preparado arduamente para este día y que podían confiar en ellos, y en ese búnker el ambiente se volvió solemne de inmediato, como si esperaran el juicio de la historia. Esta vez desde el centro. Subtítulos en coreano por Han Hyo-yu. Subtítulos en coreano por Han Hyo-yu. Subtítulos en coreano por Han Hyo-yu. Subtítulos en coreano Han Hyo-yu. Subtítulos en coreano Han Hyo-yu.